Adoramos, Dios. Te adoramos y te bendecimos. Te bendecimos, Dios. Muy buenos días, mis hermanas, amigas que se conectan todos los lunes a las 10 de la mañana, hora del centro. Dios te bendiga. Te saluda la pastora Abby. Mi copresentadora hoy no está conmigo, la pastora Herminia, pero hoy tenemos como invitada, como todos los lunes últimos de cada mes, a la licenciada y pastora Yonaira Ramos. Y damos gracias al Señor, ¿verdad? Que puede, ¿verdad? De tanto de su tiempo muy ocupado, sacar el tiempo para Hablemos Mujer para todas nosotras. Y damos gracias a Dios por eso en esta mañana. Quiero orar para así entonces entregarle y pasarle la parte, dejarle a la licenciada, porque yo sé que vamos a ser ministradas en esta mañana y queremos escuchar la voz de Dios en esta mañana. ¿Cuántos necesitan escuchar la voz de Dios? Estamos todas pendientes de escuchar la voz de Dios en esta mañana. Dios, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias. Gracias porque tú nos permites, Dios, amanecer con vida. Gracias, Señor, porque tú moriste allí en la cruz para darnos vida. Yo te pido, Dios, que a través de esta plataforma, Dios, de Hablemos Mujer, Señor, las vidas, las mujeres, hombres, jóvenes que escuchen esta palabra en este día sean ministrados, tocados. No solamente tocados, sino que hagan, Señor, el hacer esta palabra, ponerla en práctica, Dios mío, esta palabra que hemos de recibir en esta mañana. Yo te pido, Dios, que cada persona que se conecte sea impactada, sea tocada, Dios mío, que si están enfermos, Dios, sean sanados por el poder de tu palabra. Dios mío, hay tanta necesidad en tu pueblo. Dios mío, yo te pido, Señor, que tú sanes los cuerpos enfermos en esta hora. Amén. Señor, cada familia que ha sido impactada, Dios mío, trastocada por este virus, yo te pido que tú les consueles, que tú alientes el corazón de cada familia en esta hora, y aquellas que están pasando, Señor, una enfermedad como el cáncer, Dios, tú estés allí en medio de ellas, tú estés en medio, Dios mío, de cada familia. Yo te pido, Dios, que Señor, todas estas cosas sean hechas por el poder de tu Hijo Jesús, quien fue que derramó su sangre y por sus llagas hemos sido curados, oh Dios. Te pedimos todas estas cosas, que tú toques, que tú hables, que tú ministres a nuestra vida en el día de hoy, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias en esta linda mañana. Amén, aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos y te bendecimos. Damos gracias al Señor en esta mañana. Dios me las bendiga. Vayan compartiendo el video. Yo creo que se le a las hermanas hoy como que se le pegó la frisa, la concha, que no han podido todavía conectarse, pero queremos. Margarita, Dios te bendiga. Maggie desde Las Cruces, Dios te bendiga. Muy buenos días, Dios te bendiga. Aleluya, seguimos hacia adelante en el Señor, peleando la buena batalla de la fe. Que no desmayes, sigue gimiendo, sigue orando por tu niña Rebeca, que estaremos nosotras también orando por ella, también por salud. Amén. Es que les dejo sin más preámbulo a nuestra pastora y licenciada Yonaira Ramos. Adelante, pastora. Dios les bendiga, aquí deseosa de traer esta palabra que el Señor nos ha dado y que ha ministrado a mi vida de una forma especial. Te adelantaba ahorita a la pastora Abby que ayer yo no podía resistir a hoy. Y ayer en nuestra iglesia predicamos esta palabra y los hermanos que estuvimos allí presentes sentimos esa encomienda, ese empoderamiento que da Dios
que da el Espíritu Santo y fue maravilloso. Así que estoy deseosa de compartir con ustedes esta hermosa palabra. Una iglesia empoderada. Empowerment, ¿verdad? Esto es un término que ya es como hasta un cliché, como que lo usamos. "Ay, hay que empoderar a las mujeres, hay que empoderar a la gente", pero cuando nos metemos en la profundidad de lo que significa el empoderamiento a la luz de la palabra, aunque no está el término no está registrado así en las escrituras, cuando vemos su significado y cómo eso aplica a la vida espiritual, somos conmovidos. Una iglesia empoderada. Para entender lo que es una iglesia empoderada, hay que entender de dónde surge la iglesia, cómo fue que empezó todo esto, ¿verdad? Hay un refrán popular que dice que para saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Y entonces yo me fui a esa historia de la iglesia primitiva, el libro de los Hechos, y encontré allí que había un grupo pequeño, temeroso, que se escondía para reunirse en una casa. Y allí comenzó la historia de la iglesia empoderada. Fíjate que una iglesia empoderada comenzó con un grupo pequeño y temeroso, temeroso. ¿Por qué? Porque no estaba empoderada. Cuando se empodera a alguien, o cuando se empodera en este caso a una comunidad, la comunidad de fe, se le está transfiriendo, se le está dando poder. Y me parece que el pastor eh, definió muy bien el concepto de lo que es empoderar. Me encantó las ilustraciones que utilizó, ¿verdad? Tú transfieres poder y muchas veces ese poder se distingue con una etiqueta, con un título, con una celebración, con una ceremonia. Y esta iglesia no estaba empoderada. Así que el empoderamiento es algo que va a traer una serie, va a añadir a la vida, ¿verdad? Porque se hace algo poderoso o fuerte a través del empoderamiento. Dice la definición que es un proceso por medio del cual se dota a un individuo, comunidad o grupo social de un conjunto de herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial, todo esto con el objetivo de que pueda mejorar su situación, ya sea social, política, económica, psicológica o espiritual. Es conceder poder. Y resulta interesante porque si vamos al libro de los Hechos, los discípulos precisamente lo que estaban era buscando poder. Ellos querían poder. Está este grupo de discípulos con Jesús luego de que él llegó de la resurrección, se le apareció por 40 días, dice la palabra, con pruebas indubitables. Y les hablaba acerca del reino de Dios. Para entender lo que es una iglesia empoderada, hay que entender el reino de Dios, porque fue lo primero que Dios hizo o que Jesús hizo cuando llegó vivito, presentando pruebas de que Él era, es y será el Hijo de Dios. Y entonces en estas pláticas acerca del reino de Dios, los discípulos no entendían del todo el concepto y estaban esperando que se estableciera un reino político, porque querían poder, ¿no? Jesús les dice, no se vayan, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, y ustedes han escuchado de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor,
¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Dios hablando del reino de los cielos o Jesús hablando del reino de los cielos. Y los discípulos, como muchas veces hacemos nosotros también, hablando de otros asuntos que no tienen nada que ver con el plan, con el propósito, con el diseño de Dios. Dios quería establecer un reino en el corazón de los hombres y los hombres estaban pendientes a un reino que era terrenal. Y es aquí cuando me gusta la respuesta de Jesús, porque Jesús nos confronta todo el tiempo y les dice, a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A lo boricua, a ustedes no les importa saber qué es lo que el Señor tiene en el Cronos y en el Kairos. Porque las sazones tienen que ver con Kairos, las sazones tienen que ver con eso que es oculto, con eso que está desde la eternidad en el corazón de Dios para nosotros los seres humanos. Mire, Jesús le bajó fuerte. Jesús lo que le está diciendo, ellos están preguntando, queremos poder, queremos establecer, o sea, nosotros hemos estado contigo, nosotros entendemos que tú eres el líder mesiánico, que este pueblo está esperando para que gobierne, para que reine. ¿Lo vas a restablecer ahora que resucitaste? Mira, tú eres grande, tú venciste la muerte, resucitaste, ahora vamos a reinar contigo, ¿qué lugar voy a tener, verdad? Esas conversaciones se estaban llevando sobre la mesa antes de que Jesús fuera a la cruz y todavía estaban muy pendientes a ese reino terrenal. Entonces aquí Jesús los confronta y le dice, mira, no, a ustedes no les interesa que los tiempos, el cronos, lo que va a acontecer ahora o lo que habrá acontecer después, pero preocúpense por lo siguiente. Ustedes van a ser empoderados, ustedes van a recibir poder, yo les voy a transferir poder, les voy a transferir autoridad cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que mientras ellos estaban pensando en el reino mesiánico en cuanto a poder político, Jesús está pensando en el reino en cuanto a gobernar en el corazón de los hombres de una manera progresiva, desde aquí, del corazón propio, hasta el corazón de mis hijos, hasta el corazón de mis vecinos, hasta el corazón de mi comunidad, hasta lo último de la tierra. Ahí es que comienza todo. Unos discípulos sin enfoque, sin visión, sin un propósito, porque todavía no habían entendido qué era lo que está pasando, qué era lo que Jesús quería transmitirle. Y eso es interesante porque a veces nosotros estamos mucho tiempo siendo discipulados. ¿Qué privilegios tenían? Porque estaban siendo discipulados a los pies del maestro, a los pies de aquel que lo tenía todo para enseñar. Todas las estrategias las tuvo, todo, todo el contenido lo sabía. Había perfección, había sabiduría y todavía no habían entendido el propósito que se les estaba enseñando. Y a veces nos pasa igual. Llevamos mucho tiempo escuchando, recibiendo enseñanzas, y si nuestro corazón no se alinea, jamás va a poder recibir aquello que el Padre ha diseñado para transformarnos y para enfocarnos. Es nuestro corazón el que tiene que estar alineado. Y 10 días después de esta conversación, estaban todos sentaditos, tranquilitos, ¿verdad? Se celebraron una fiesta, las fiestas del Pentecostés. Y de momento, como un viento recio, llegó
el prometido. La insistencia de Jesús a los discípulos, mira, conviene que yo me vaya, porque yo les voy a dejar a uno que va a estar con ustedes hasta el fin. Él sabía lo que estaba diciendo, sabía lo que estaba haciendo. Y los discípulos no entendían, pero estaban ahí. Que también eso es bueno y es digno de admirar. Mantenernos ahí, no importando lo que esté ocurriendo, aunque no conozcamos del todo, ¿verdad? Los sazones, los tiempos. Hay una promesa y yo voy a quedarme ahí para recibirla porque yo creo. Y así le pasó a estos hombres y mujeres que estaban allí. Y dice la palabra en Hechos, ¿verdad? Se relata cómo ellos recibieron esa promesa del Espíritu Santo y cómo fue empoderada esta iglesia precisamente de esta manera. Es el Espíritu Santo el que nos empodera, esa transferencia de poder, esa transferencia de autoridad, esa transferencia no solo de poder y de autoridad, porque a veces nos creemos que ahí se queda la cosa. Se transfirió también una encomienda, se transfirió la misión y se transfirió la visión a una iglesia. Ahí comienza una iglesia empoderada. De estar escondidos, reuniéndose en una casa, pasaron a predicar la palabra del Señor. Registra el libro de Hechos que Pedro se levanta. Y cuando dice se levanta, hace alusión a que comenzó ahí su liderazgo, un liderazgo para el cual ya Jesús lo había encomendado y preparado. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y él termina diciendo, apacienta a mis ovejas. Y así que con ese fervor de aquello que en algún momento Jesús le había encomendado a Pedro, Pedro se levanta y dice, espérate, hay que conseguir a uno que sustituya a Judas, porque esta labor hay que continuarla. Fíjense que fue todo después que habían sido empoderados. Se levanta un Pedro entendiendo la visión, entendiendo la misión, entendiendo el propósito, la razón de ser de la iglesia y comienza a predicar una palabra poderosa que impacta el corazón de 3,000 hombres. Estoy segura que ayer había más de 3,000, porque sabe que las mujeres no éramos contadas. Pero el sermón de Pedro fue impactante y ahí crece una iglesia llena de vitalidad. Así que yo quiero hablarte de las características de una iglesia empoderada. Mujer, la única forma que podemos ser empoderadas es a través de esa transferencia que hace Jesús a nuestras vidas cuando en la cruz ya Él venció. Entonces nosotros somos más que vencedores. Cuando les recibimos, entonces junto a ese pacto que hacemos con Él, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y eso nos hace poderosas, poderosas, pero es en Jesús. Hoy día se habla de un empoderamiento. Mujer, empodérate, tu autoestima, arréglate, haz esto, haz aquello, haz lo otro, buscando cosas que añaden valor y que supuestamente nos van a empoderar desde afuera. Pero el verdadero empoderamiento llega cuando conocemos a Cristo y cuando conocemos nuestra identidad, quiénes somos en Dios. Cuando conocemos que no hay nada ni nadie que le añada a nuestra vida, solamente Jesús y el amor de Dios impactando nuestros corazones. Ahí es que comienza una iglesia, una mujer empoderada. La carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 13, dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados
nosotras estábamos muertas a causa de nuestros pecados. Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Antes de Cristo, no nos habían quitado la naturaleza pecaminosa, pero cuando fuimos empoderadas, sucedió algo con esa naturaleza pecaminosa. Podemos dominarla, podemos controlarla, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder. O sea, eso fue una transferencia, fue Dios, y de dominio propio. Dice el versículo 14. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotras y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria en la cruz. Así que cuando hay transferencia de poder, crecemos en vitalidad, entendiendo lo que ocurrió en la cruz, que no fue cualquier cosa. Se anuló toda acta que iba en contra de nosotras. Y eso nos hace empoderadas. Cuando se empodera a alguien, como muy bien lo trajo el pastor, se inviste, se le hace un homenaje, una ceremonia de poder. Y eso era lo que estaba recibiendo, ¿verdad? Esa iglesia allí, estaban avivados. Yo me acuerdo cuando yo recibí, ¿verdad? Al Espíritu Santo por primera vez, la primera vez que pude hablar lenguas. Es que es una experiencia maravillosa. Pero también recuerdo cuando lo recibí en mi corazón, a pesar de haber sido nacida y criada en el Evangelio, hubo un momento que creí por convicción. Y esa vez que realmente hubo una metanoia y hubo una convicción de que Jesús, el Hijo de Dios, tenía que reinar y yo tenía que abdicar al trono de mi vida. Ese día también, aunque no hubo manifestación de lengua y no se movió el pelo, no se cayó el moño, no brincamos y no danzamos, ese día yo fui investida de poder para poder dominar a mi ser interior. Así que una iglesia y una mujer empoderada, que es parte de la iglesia, ¿verdad? La mujer crece llena de vitalidad. Eso es importante. Sentir esa vitalidad que viene de lo alto. Dice el versículo 40 de Hechos 2, que con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Será Pedro. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en comunión, en coinonía, en unidad, en estrecha asociación, en participación, en compañerismo, ayudándose unos a otros. Una iglesia empoderada practica esas anteriores que estaba diciendo, ¿verdad? Comunión no solamente estar, vamos en comunión, vamos a estar de pie, no, es compañerismo, es trabajo en equipo, es que somos parte de un cuerpo, es tener identidad de cuerpo, entendiendo que la cabeza siempre es Jesús. Una iglesia empoderada tiene identidad y va creciendo llena de vitalidad. Eso es importante entenderlo, pastora. Una iglesia empoderada vive bajo la guianza del Espíritu. Entiende que ese es el que te da poder. Tú no lo puedes echar a un lado. Por más estudios que tengamos, por más títulos, por más que hayamos leído o más autodidacta que seamos, por más años que tengamos en el Evangelio, como dicen, hay una expresión que yo uso, por más mascaracachimba que nos creamos, el dueño, el que se las sabe todas, el único, lleno de poder, que me empodera a mí,
es el Espíritu Santo. No es que yo soy fuerte. Hay personas, a mí me molesta cuando me dicen, ay, que tú eres fuerte. ¿Y cómo es posible que tú seas tan fuerte? No, yo no soy fuerte, yo soy débil. Yo soy vulnerable. Lo que pasa es que yo soy fortalecida en el poder de su fuerza y eso me hace ver fuerte y eso me hace sentir más que vencedora. Pero en mi naturaleza, yo soy vulnerable y yo voy a la fuente que me nutre. Y nosotras tenemos que dejar de vernos como unas mujeres fuertes, porque estás poniéndote máscara, estás usando filtros. No estás siendo espontánea, no estás siendo genuina. Y el Señor no necesita que tú te pongas máscara. Nosotras quedamos desnudas ante el Señor. El ser humano queda desnudo ante Dios. Así que una iglesia empoderada reconoce la guianza del Espíritu Santo en todo el sentido de la palabra. El Espíritu Santo es quien nos enseña, el que nos reprende. El Espíritu Santo es quien usa a quien Él quiere y cuando Él quiere. Hace como sea. El Espíritu Santo nos va dando, ¿verdad? Dirección en el camino, nos abraza, nos consuela, también nos confronta. El Espíritu Santo es el que hace crecer la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que lo necesitamos, no podemos apartarlo. No es una fuerza, no es un poder, es una persona, tiene sentimientos, se contrista. Yo anhelo todos los días de mi vida sentir su presencia. Una iglesia empoderada entiende que sin el Espíritu Santo no es efectiva y no es eficaz. Y la efectividad y eficacia son importantes. Porque si nosotros no aspiramos a ser efectivos, entonces no estamos contando con la ayuda del Espíritu Santo. No tenemos ministerio sin el Espíritu Santo, entendámoslo bien. Una cosa son los dones y los talentos. Hay muchas personas talentosas, pero sin el Espíritu Santo no pasa nada. No es cantar, es que cuando yo cante haya libertad. Escucha. No es orar, es que cuando yo ore, de alguna manera yo mueva el mundo espiritual. Escucha. Con la convicción de que yo estoy orándole al Rey, al que es dueño y al que tiene su soberana potestad de decir, yo quiero o yo no quiero. Por eso cerramos las oraciones, no dándole instrucciones a Dios de cómo va a hacer las cosas, sino diciéndole que se haga tu voluntad. Así que la efectividad es importante y la eficacia también, ¿verdad? La eficacia es el resultado, el efecto, y la eficiencia es cómo lo hago. Somos eficientes en lo que hacemos cuando tenemos al Espíritu Santo dándonos instrucciones. Se es efectivo si se es eficiente y eficaz, ¿verdad? Eficacia, resultado. Eficiencia, ¿cómo lo hago? La efectividad es el equilibrio entre estas dos. Y una iglesia empoderada busca ese equilibrio entre lo que se hace y cómo lo hago cuando cuenta con el Espíritu Santo. Mira, hay ministerios que se queman, que se cansan en el camino, porque están buscando eficacia y eficiencia sin contar con el Espíritu Santo. Los resultados no son producto de lo que tú haces. Los resultados son producto de lo que el Espíritu Santo hace. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Convencer al hombre de pecado, darle crecimiento a la iglesia. Ese trabajo no es mío. Yo no puedo usurpar el lugar del Espíritu Santo. Y a veces estamos cansadas, llenas de coraje, frustradas, porque queremos ocupar el lugar del Espíritu Santo, ¿verdad? Buscando resultados, buscando eficacia.
comenzamos a manipular, comenzamos a controlar, comenzamos a hablar con coraje porque no estamos viendo los resultados. Pero es que no estás utilizando la estrategia correcta, estás haciéndolo tú con tus propias fuerzas, amollero. Ahora, una iglesia empoderada reconoce que ese lugar le pertenece al Espíritu Santo y deja al Espíritu Santo hacer las cosas como Él quiere. Una iglesia empoderada reconoce que las estrategias llegan del Espíritu Santo, así que tiene sus sentidos espirituales afinados, el discernimiento para distinguir entre lo que es y lo que no es. Y de esa manera es que podemos ser eficientes, entendiendo que es el Espíritu Santo quien hace las cosas. Hace un tiempo me sentaba con un hombre de Dios a quien admiro mucho y le decía, ¿no será que la decisión más correcta es esta, esta y esta? Me dice, no, es que siempre que pienso en alguien no es el indicado. Y yo le decía, ¿no será que estás pensando tú y no estás dejando al Espíritu de Dios que decida por ti? Porque eso se llama miedo. Y a veces nos frustramos, nos deprimimos, nos cansamos, queremos enganchar los guantes, eh, tirar el manto. Hay expresiones, ¿verdad?, que usamos así, porque las cosas no salen a nuestra manera, pero ¿no será que no estamos empoderados? Tenemos que dejar al Espíritu Santo que haga las cosas como Él quiere y con quien Él quiera, cuando Él quiera, porque al fin de cuentas no es mi iglesia, no es tu iglesia, pastora, es la iglesia de Dios. Dios no viene por 2 o 3 iglesias, viene por una sola iglesia. Amén. Así que una iglesia empoderada reconoce la guianza del Espíritu Santo. Y eso era lo que hacían estos hombres y mujeres de esta iglesia primitiva, que debe ser nuestro modelo a seguir en estos tiempos. Vivir bajo la guianza del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Entender que no es mi palabra, que no es mi sermón. Podemos preparar un sermón poderoso. Entender que él no tiene efectividad si no es el Espíritu Santo el que le da crecimiento y el que realmente convence a los hombres de pecado. Mira, a veces añadimos elementos, anécdotas que no vienen al caso y que lo que pueden es producir dolor y que pueden dañar el mensaje. Y lo hacemos para manipular y controlar. Y dañamos lo que es el mensaje en general, que es la palabra de Dios. Así que cuidado, ¿verdad? Cuando queramos lograr un objetivo. ¿Quieres que tus hijos vengan a Cristo? Es el Espíritu Santo quien los convence de pecado. No es tu sermón, no es tu cantaleta, no son tus juicios o tus prejuicios. Es la palabra de Dios. Es la oración. Es lo que tú hablas acerca de lo que está aconteciendo. Una iglesia empoderada siente la necesidad de cumplir con la encomienda. La encomienda la da el Padre. La encomienda, el Padre se la transfirió al Hijo y el Hijo dice, ahora yo los empodero, los capacito para que ustedes cumplan con la misión, con la visión. La misión y visión no solamente incluye predicar el evangelio, la misión y visión incluye hacer discípulos. Una iglesia empoderada enseña la palabra del Señor. Se anima a pesar de las circunstancias. Una iglesia empoderada no tira la toalla en tiempos de COVID. Una iglesia empoderada no se desanima por lo que esté aconteciendo, sino que alza su voz a pesar de ser perseguida, a pesar de que haya personas que estén muriendo por la causa de Cristo, como pasó, ¿verdad?, con el primer mártir, con Esteban. Una iglesia empoderada entiende que estos momentos van a venir porque Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. El perrito está por ahí participando también.
Está Eso no es diciendo nada. amén. Está Amén. diciendo, Eso es así, tranquila. Así que cuando hay una iglesia empoderada, entiende los tiempos que estamos viviendo. Entiende que estamos viviendo tiempos proféticos. Entiende que la palabra no se usa para crear confusión, crear pánico, crear caos. Entiende que hay que seguir predicando un evangelio diciendo que Cristo viene y que Él es la respuesta a todas nuestras interrogantes, pero usa la palabra de verdad de una forma sazonada, de una forma, ¿verdad? Que pueda llegar y se asegura de que el trabajo de convencer los corazones lo haga el Espíritu Santo. Y estoy puntualizando mucho en esto, porque es que esa es la razón de ser de una iglesia empoderada. Entender que es el Espíritu Santo. Así que una iglesia empoderada demuestra portentos y milagros. Se sanan los cojos, se libertan las personas atadas. También, ¿verdad? Hay milagros creativos. Una iglesia empoderada ora con la convicción de que el tiempo de los milagros no ha pasado. Yo crecí viendo milagros. Yo vi milagros creativos. Así que, como yo los vi, mi fe es tal que todavía yo oro para que haya milagros creativos. Yo he visto cómo Dios liberta a personas que están realmente atadas. Así que seguimos orando y creyendo que Dios puede libertar a las personas atadas. Y seguimos clamando para que haya bienestar y salud integral, así como Juan le decía a Gallo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todos tus asuntos y que tengas salud, así como prospera tu alma. Apuntamos siempre a lo espiritual, porque en la medida que estamos saludables espiritualmente, vamos a estar saludables en otras áreas de nuestra vida. Amén. Una iglesia empoderada. Estoy aquí revisando. Una iglesia empoderada tiene confianza y valor. Una iglesia empoderada entiende, ¿verdad? Que hay que tener de nuevo, que hay que asumir postura, que lo blanco es blanco, que lo negro es negro. Y también tiene el discernimiento para decir, bueno, esto es relativo, estas cosas, eh, estas conversaciones son estériles, no vale la pena que contendamos por opiniones. Una iglesia empoderada tiene ese discernimiento y distingue y busca esa unidad y esa confianza común, a pesar, ¿verdad?, de que hay unos puntos que no se pueden negociar. Hay unos asuntos que no son negociables, pero hay otros que podemos, ¿verdad?, entender. Mira, Jesús era un hombre que impresionó a los religiosos de su tiempo. Se sentaba a comer con mujeres que tenían poca reputación, comía de aquello que era inmundo. O sea, Jesús hacía cosas que los religiosos no podían entender y se enfocaba en lo que realmente importaba, el reino de Dios en el corazón de los hombres, confrontarlos con sus pensamientos, con sus banalidades, con sus dualidades, con las incoherencias, porque mira que a veces decimos una cosa y hacemos otra. Y el ejemplo convence, el ejemplo te puede convencer bastante. Lo que tú, perdón, lo que tú dices convence, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo de vida es el que me ha arrastrado a mí a la cruz. El ejemplo de vida de mis padres. El ejemplo de mi vida es el que va a arrastrar a la cruz a mis hijos. En el nombre de Jesús. A los que están a mi alrededor, a compañeros de trabajo. Es que cuando estamos empoderados, hasta bajándonos en un puesto, como me pasó el otro día, me bajé en un puesto y estaba un chico vestido de mujer
Y me dice, ma, ¿te echo gasolina? Y yo le dije, sí, mi amor, échame gasolina. Y empezamos a tener una conversación. Y yo no tenía ningún atuendo pastoral, Ujú. pero la gloria de Dios estaba conmigo porque yo soy portadora de su gloria. Y me dice, ¿sabes qué? Yo fui cristiano y mi nombre es fulano de tal. Me habló de su nombre de varón. Y me dice, yo anhelo estar de nuevo en la casa del Señor. Aleluya. Es que cuando estamos empoderados, de alguna forma atraemos a aquellas personas que necesitan a Cristo. O como pasó en otras situaciones, llegamos al lugar donde Cristo quiere hacer algo en la vida de otras personas. La experiencia de Felipe es una experiencia que me gusta mucho. Una iglesia empoderada levanta misioneros, evangelistas, pastores, maestros, y se sienten, ¿verdad?, con esa energía de hacer el trabajo. Los misioneros no tienen que tener una etiqueta, no hay que levantar 500 misioneros en un país, sino que cada quien entiende que es importante hablar, predicar un evangelio de buenas nuevas. Y esto fue lo que hizo este hombre, Felipe, el evangelista, que sale y dice la palabra, que recibe unas instrucciones, recibe una encomienda de lo alto. Eh, el capítulo 8, versículo 4 dice que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio, una iglesia empoderada, mientras más oprimida, más fortalecida. La persecución trajo crecimiento. Y entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Queremos ver gozo en nuestras ciudades. Yo lo anhelo, yo que toco día a día con el dolor de las personas, estoy cerquita de la frustración, de los desasosiegos, de los abismos que tienen las personas. Me alegro cuando hay gozo en el corazón, ese gozo que lo llena todo en todo, ese gozo que no depende de las circunstancias, es el que anhelan muchas personas. Una iglesia empoderada entiende que hay personas que están así y no desean estar así. Una iglesia empoderada es sensible y no es simpática con el dolor de otros, sino empática. Muchas personas practican la simpatía en lugar de la empatía y no lo saben. Dicen, yo soy empático. No, cuando evaluamos la forma en que están manejando el asunto, están siendo simpáticos, no empáticos. Mira, hay personas, hay mujeres maltratadas que no quieren estar ahí. Y hay quienes rápido se apresuran y dicen, ay, si está ahí tanto tiempo, es porque le gusta. Hay mujeres que fueron abusadas sexualmente, que callaron mucho tiempo en su vida y no era porque les gustaba. Como muchas personas manejan estos temas. Una iglesia empoderada es sensible ante las situaciones. No se hace cómplice con el dolor de otro, así que denuncia porque el silencio es complicidad. Vamos a orar por aquellos victimarios, por aquellos que hacen daño, pero no te hagas cómplice, que pague las consecuencias. Una iglesia empoderada entiende que no podemos pasarle la manita a lo que está mal hecho y que Dios es un Dios de amor y de misericordia, también es justo y no podemos ser más misericordiosos que Dios. Y que Él restaura, seguro que sí, a todos por igual. Pero entendemos, ¿verdad? Que hay personas que necesitan ser libres, que están pasando por gran desolación,
Y sabemos, una iglesia empoderada debe de saber manejar estos temas con mucha sabiduría y con mucha empatía, no con simpatía. Otro día les hablo de la diferencia entre simpatía y empatía. Así que había gran gozo en la ciudad, porque la iglesia estaba empoderada y porque estaba trabajando los temas sociales más importantes que tienen que ver con el corazón de los hombres, que afectan no solo a la salud física, sino la salud mental, ¿verdad? Porque una persona con espíritu inmundo se afecta su ánimo, no puede ejercer bien sus roles en la sociedad. Eso afecta a la salud mental y tenemos también que distinguir entre lo que es simplemente salud mental y lo que es un espíritu inmundo, porque no podemos atribuirle espíritu inmundo a todo el que está pasando o atravesando un proceso de salud mental. Así que una iglesia empoderada reconoce muy bien y discierne y se educa en estos asuntos, pero cuando es el Espíritu Santo el que nos muestra, nos mostró, no hay que ir a la universidad para eso. O sea, tenemos que ser y aspirar, ¿verdad? A tener ese discernimiento que da el Espíritu. Una iglesia empoderada recibe, ¿verdad? Tiene esos sentidos espirituales bien afinados y recibe direcciones. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, o sea, le dio directrices por el camino que desciende a Jerusalén. O sea, no solamente que vayas hacia el sur, métete por esta callecita. Allí hay un lugar desierto, te advierto. Pero yo te estoy mandando, así que no me cuestiones, porque yo soy el que soy. Yo soy el que lo llena todo en todo. Yo soy el poderoso y no vas a ir tú con tu fuerza. Así que una iglesia empoderada reconoce que Dios se encomienda y también reconoce que Dios usa a quien Él quiere para darnos unas tareas, unas asignaciones específicas. Porque en este caso fue un ángel, pero a mí se puede levantar cualquiera en mi iglesia y decirme, hey, pastora, me parece que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, muévase. Y una iglesia empoderada es humilde, porque Felipe era evangelista, era misionero, pero a lo mejor pudo haber visto en el ángel del Señor a cualquiera, no distinguirlo y decir, ¿qué haces tú dándome instrucción a lo que a donde yo tengo que ir? Como a veces pasa en nuestra carnalidad, mira diciéndole al pastor o a la pastora lo que tiene que hacer. No, no, una iglesia empoderada reconoce que aquí todos somos iguales, que la cabeza es Jesús y que Él usa a quien Él quiere cuando Él quiere. Cuando se estaban dando algunas especificaciones a los apóstoles, Pedro se levanta y dice, mire, ¿qué hay de Juan? Y Jesús se levanta y dice, a ti no te importa lo que yo voy a hacer con Juan, con lo que yo le voy a exigir a Juan. Encárgate de lo tuyo. Así que hay ángeles ministradores, hay ángeles mensajeros que pueden darnos información, pero también puede ser esto por mediación humana. Y la humildad de nosotros, los que estamos ejerciendo alguna posición de liderazgo en este reino que es de Dios, es, es importante porque podemos perder enfoque y visión y propósito. Y podemos perder el poder también. Entonces se levantó él y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, alguien mira, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Una iglesia empoderada recibe instrucciones porque Dios tiene un propósito con cada quien y Dios tenía un propósito con este hombre, con el funcionario de Candace. Así que cuando Dios te diga, cuando tú sientas del Espíritu hacer algo, llegar a algún lugar, hazlo, porque hay alguien en necesidad que necesita a Cristo y te va a usar a ti. Tú eres el instrumento. Pero si tus sentidos no están afinados, entonces no puede ser de bendición para otros.
Este hombre venía leyendo una porción escritural del Mesías. Dice que el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. A veces el Espíritu nos dice, oye, haz esto, haz aquello. Y nosotros no queremos hacerlo. Pero Felipe, ¿verdad? Estaba empoderado. Acudió y oyó que leía al profeta Isaías. Y hay una pregunta clave que le hace Felipe, porque una iglesia empoderada sabe cómo usar la información, sabe cómo confrontar. ¿Entiendes lo que lees? Una iglesia empoderada se preocupa porque entendamos la palabra del Señor. Eso es sumamente importante porque mire, la palabra es la que da crecimiento a nuestras vidas. Permanecer en su palabra trae libertad. En Juan 8, 31, 32, estaba Jesús predicándole a un grupo de judíos. Habían creído en él, pero siempre lo visualizo como cuando hacemos el llamado al altar y alguien se convierte a Cristo. Pues así yo lo visualizo, ¿verdad? Jesús le dice, un momentito, no es solamente recibirme como y entender que yo soy el Hijo de Dios, es permanecer en mi palabra, es ser discípulo. Y cuando tú permaneces en mi palabra, esa permanencia, que es un proceso gradual, trae la verdad a tu vida. Y es la verdad la que te da libertad. Así que entender lo que leemos es importante para nosotros poder crecer, para nosotros ser libres, para ser desvestidos de una vieja criatura y revestidos de una criatura que tiene poder, porque Dios le ha dado poder, no poder en sí misma. Así que entender lo que leemos es importante también, porque nosotros tenemos que estar preparadas y preparados para contestar a todo aquel que quiera cuestionar los motivos de nuestra fe. Entender lo que leemos es importante para discernir a aquellos que quieren predicarse a sí mismos o que quieren confundir con la palabra del Señor, porque así es que han nacido muchas sectas y muchos hombres que se han apartado de la verdad porque están en un liderazgo, como al principio le pasaba a los discípulos, buscando poder para sí mismos, llenos de ego, no han muerto al yo, hambrientos de que se les aplauda, de que se les afirme, y cuando vemos la palabra del Señor tal y como es, reconocemos todo lo que es incorrecto, cualquier enseñanza que no vaya en línea con la verdad de Dios. Así que, ¿entiendes lo que lees? Una iglesia empoderada se preocupa de que no lean por leer, de que no den interpretaciones erróneas y que no se estanquen en discusiones estériles por asuntos que son opiniones o dogmas que no nos van a llevar a ninguna parte. Una iglesia empoderada dice, vamos a enfocarnos en lo que importa. Vamos para el cielo, Cristo viene, no podemos perder la corona, no es salvo, siempre salvo. Así que como vamos para el cielo y Cristo viene, vamos a enfocarnos en enseñar a una iglesia que conozca la palabra de verdad tal y como es, sin añadirle y sin quitarle. Una iglesia empoderada entiende lo que es propósito y posición. Es el propósito el que tenemos que seguir. La posición simplemente es una etiqueta, un título que se me pone para yo servir. Todas las profesiones donde hay un título, se supone que lo que hagamos es servir. No vinimos a ser servidos. Estamos buscando cómo aportar con lo que Dios nos ha dado a este reino, al reino que Dios vino a establecer en el corazón de los hombres. Así que mis talentos, mis dones son para el Señor. A veces recibimos
algo justo por lo que hacemos y a veces es muy injusto lo que recibimos, pero a la larga trabajamos para el Señor y Él es el que nos recompensa. Así que una iglesia empoderada predica a Cristo como lo hizo Felipe. Este hombre le rogó, le dice, mira, yo no entiendo lo que leo. ¿Y cómo voy a entender si nadie me enseña? Nadie ha venido a enseñarme. Ah, pero espérate, que el Espíritu Santo me envió aquí y yo te voy a enseñar una gran verdad. Porque si este hombre estaba leyendo esa porción escritural de Isaías, es porque tenía gran necesidad de Cristo. Porque Cristo era la noticia del momento. La tumba estaba vacía. No se encontraba el cuerpo. Dicen por ahí que lo están viendo con sus seguidores. ¿De qué me he perdido yo? Dicen que sanó enfermos, que libertó endemoniados. Algo le ocurría a este hombre, algún vacío él tenía, que estaba leyendo esa porción que dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, más su generación. ¿Quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Lo asesinamos. Si realmente este hombre resucitó, le quitaron la vida injustamente. Pero entonces esto crea otras interrogantes, porque ustedes saben que después de la resurrección de Cristo nacieron otros grupitos que decían, no, es que lo que pasó fue esto, se robaron el cadáver. No es que lo que pasó fue esto otro, no es que lo que pasó fue esto otro, ¿verdad? Los gnósticos, el gnosticismo estaba por ahí. Entonces, como Jesús era la noticia del momento y este hombre tenía gran necesidad y por alguna razón el Espíritu Santo quería encontrarse con él en el camino, porque se cree que fue el primer evangelista o el primer misionero en su tierra. Tuvo un encuentro con el Señor. Así que cuando Dios quiere hacer algo con alguien, utiliza una iglesia empoderada. Este hombre rogó para que Felipe se sentara junto a él y le enseñara. Y le dice, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y ahí, aquí es que a veces las iglesias que no están empoderadas sacan ventaja. Ah, espérate un momento, porque es que yo soy fulano de tal y yo quiero hablarte de todo lo que estamos haciendo. Imagínate, Felipe, misionero, que quizás necesitaba, como algunos otros hoy, que le financien algo, algún ministerio. Y yo estoy hablando con un hombre que tiene chavo. Pero Felipe no se predicó a sí mismo. Felipe no aprovechó la oportunidad. El hombre estaba preguntando, ¿cómo es esto? ¿De quién habla? Y Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Una iglesia empoderada predica a Cristo. A mí me preocupa las conferencias en los altares. Dedíquenme a Cristo. Hagan algunas actividades para conferencias. Seguro que sí, eso está bueno. Y si son filtradas a la luz de la palabra, excelente. Pero no podemos dejar de predicar a Cristo. No podemos dejar de predicar la realidad y la verdadera razón de ser, el relato divino. En nuestras iglesias no puede dejar de predicarse. Somos una naturaleza caída. Dios creó y en su poder creativo, en su orden creativo, Él diseñó un plan para esta humanidad. Alimento, trabajo, compañía, familia, todo lo que el ser humano necesitaba, una tierra hermosa que producía, pero llegó el pecado. Y junto al pecado, el alimento se convirtió en gula,
y nos enfermó. La tierra dejó de producir. El placer de la compañía, la sexualidad, algo que era tan hermoso, se convirtió en lascivia. La familia comenzó a tener discordia hasta llegar al plano de arrebatarnos la vida unos a otros. O sea, hay tantos temas por los cuales llevar la palabra de Dios siempre concluyendo con que es Cristo el que puede ayudarnos en todos nuestros asuntos. O sea, somos creación, pero tenemos una naturaleza caída, así que hay un plan redentor. Y en ese plan redentor, una iglesia empoderada predica a Cristo y recibe, porque cuando es el Espíritu Santo el que convence de pecado, en las predicaciones que estamos haciendo, se añaden aquellos que han de ser salvos. Pero es enfocado en esa misión y visión, predicándole a la creación caída de un plan redentor, pero no se queda ahí la cosa, que es lo que a veces hacemos, ¿verdad? Celebramos, como yo decía ayer en mi iglesia, estamos celebrando mucho la redención, la sangre de Cristo y nos aferramos a eso y eso está bien. Pero a veces olvidamos que tenemos que ser restaurados y que tenemos que ser santificados. Y eso no se pierde de perspectiva cuando hay una iglesia empoderada. Se encarga de que las personas sean restauradas, de que haya restauración, de que no haya vestigios o residuos de una pasada manera de vivir, porque hay milagros en la vida que son progresivos y hay milagros que no van a ocurrir diciendo, quítamelo, 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 Señor, quítamelo, arrebátalo, arrebátalo. No, tú tienes que ofrendarlo, entregarlo voluntariamente. Muchas veces tenemos que esforzarnos y ser muy valientes para cerrar puertas. Entonces, una iglesia empoderada trabaja también en la restauración y en la santificación de las personas, reconociendo que vamos a ser glorificados, que no somos glorificados todavía, que estamos perfeccionándonos de día en día. Así que una iglesia empoderada tiene mucho trabajo. Así que funciona como cuerpo, delega, entiende que todos somos necesarios en este reino, que no hay nadie mayor ni menor, que aquí el único grande es Cristo. Una iglesia empoderada abre su boca y profetiza. Se atreve. Se atreve en el nombre del Señor, porque Jesús dijo que cosas más grandes haríamos nosotros en el nombre de Jesús, en su nombre. A mí me gusta mucho que tengo tantos testimonios de lo que es abrir la boca con convicción. Usando, ¿verdad?, ejemplos bíblicos. Miren, Lamec era un hombre empoderado. Él conocía la importancia de profetizar sobre la vida de sus hijos. En un tiempo de esterilidad, en un tiempo donde no había descanso, en un tiempo de sequedad, en un tiempo de sequía, la tierra no daba nada. Tuvo un hijo y le puso por nombre Noé. Y usted sabe que la raíz hebrea de Noé es Nuag y es descanso y alivio. Y él dijo, en Génesis 5 dice que él dijo, vamos a ponerle por nombre Noé a este niño a ver si trae descanso a esta tierra. Para que traiga descanso, no fue a ver. Este nos aliviará. Fue un decreto, ¿verdad? Fue una declaración. Llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Así que a Noé lo tildaron de loco, de tonto, porque estaba construyendo un arca cuando había pasado años de años sin llover. Y fue un tonto
y un loco hasta el día que empezó a llover. Pero tuvo un padre que abrió su boca, que se atrevió a declarar y a decir, mi hijo traerá descanso. Una iglesia empoderada abre su boca por los que no tienen voz. Mi hijo se llama Carlos Gabriel. Le puse Gabriel porque es mensajero de Dios. Es un evangelista del Señor. Y aunque en estos momentos esa verdad no está arraigada en él, yo lo veo. Y en sus momentos de debilidad, en sus momentos donde él está confundido con su propósito de vida, yo le recuerdo quién es él en Cristo. Mi hija Valeria, valerosa, valiente, guerrera, sabia. Cuando ella cree que no tiene fuerza, yo le recuerdo, tú eres una mujer de Dios, sabia, guerrera, valiente. Y hablo, ¿verdad? Proféticamente, como hizo Débora, que en un tiempo donde estaban siendo oprimidos por el enemigo, ella abrió su boca y dijo, en manos de mujer vendrá la victoria para esta nación. Y dice la palabra que se levantó como madre en Israel, en un tiempo donde no había ni un solo escudo ni una lanza. Su palabra profética trajo victoria. Y no es profetizar por profetizar, porque ay, mañana, a veces yo veo en las cuentas, mañana habrán 3 casas y veo 3 carros. Tengamos cuidado, ¿verdad? Es esa declaración de fe en el mundo espiritual para esa necesidad espiritual. Porque tenemos un mundo que el enemigo ha querido cerrarle la boca, desvirtuar propósito, desviar destinos. Pero nosotras, cuando estamos empoderadas, abrimos la boca como guerreras, rugimos como una alabanza preciosa que dice que levantamos una aleluya y que nuestra arma, no alma, arma, melodía es que rugimos y levantamos ese aleluya paradas en la brecha, haciendo vallado por nuestras generaciones. Una madre empoderada mueve el corazón de Dios y molesta al mundo espiritual. Molesta al mundo espiritual. Así que mantengámonos empoderados. Y no es con algo que añadimos, ¿verdad? No es conocimiento lo que tú necesitas, no es un curso más, no es un título más. Si tu empoderamiento y todo tu estima descansa en eso, pues es muy triste, porque siempre vas a estar buscando más, sedienta, ¿verdad? O sediento, buscando más y más y más. El verdadero empoderamiento llega cuando tenemos aquel que lo llena todo en todo. Él es el que nos fortalece. Cuando aprendemos a mantenernos humildes, vulnerables, abajo, a los pies del maestro. Cuando aprendemos que somos iguales y que aquí el único grande es Dios. Una iglesia empoderada no pierde ese enfoque. No lo pierde por nada del mundo. Así que hay mucho más, pero lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Yo invito, ¿verdad?, a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que eventualmente podrán acceder a esta transmisión, a que revise si realmente se sienten empoderados, si han sentido esa transferencia del espíritu o si están haciendo las cosas a mollero con sus propias fuerzas. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia entre ser eficaces y no serlo. En este tiempo que estamos viviendo, anhelamos un gran avivamiento, anhelamos señales, anhelamos prodigios y no vamos a ser efectivos si no camina con nosotros el Espíritu Santo de Dios. Así que hagamos esa revisión. Aleluya.
poderosa palabra de esta mañana. Gracias, licenciada. Revisémonos. Como decía el salmista, examíname, oh Dios. Es tiempo de examinarnos en nuestro caminar, pero es algo muy importante lo que está diciendo la licenciada. Pero licenciada, ahora yo le lanzo la pregunta. Yo siempre les tengo muchas preguntas a la licenciada. Hay muchas ocasiones en que sí aceptamos a Jesús, sí somos parte del cuerpo, nos sentimos parte del cuerpo de Cristo, pero estamos despertadoras. ¿Por qué? Porque no queremos entrar en esa dimensión espiritual, porque le tememos a la persecución, le tememos a las fuerzas del mal, le tememos a que, uy, no, mejor no, porque mira que él está buscando más de Dios y mira cómo le va. No, mejor me quedo despestadora aquí. Entonces, en vez de ser una iglesia empoderada, ok, que sean empoderados ellos. Yo sé que Cristo sana, yo sé que Cristo salva, pero mejor me quedo aquí, alzo mis manos, cumplo con los compromisos de la iglesia, pero mejor me quedo aquí para que entonces no entrar en esa dimensión espiritual. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, pastora? Gracias por traer esa pregunta, que yo sé que es intencional, que tú tienes la respuesta, pero está bien. Mira, a veces nos detenemos en el camino a escuchar mentiras del enemigo. No vas a poder, déjalo a ellos. Esto es muy, muy fuerte para ti. Eso fue lo que hizo Eva. Ella prolongó su conversación con el enemigo. El enemigo lo que quiere, lo único que ha buscado desde el principio es desacreditar la palabra de Dios. Por eso es que hay que entender lo que leemos. Si entendemos lo que leemos, vamos a anhelar estar empoderados. Porque es que la palabra, mira, la palabra de Dios me dice que se deshace mi alma de ansiedad sustentada por su palabra. La palabra de Dios me da todo lo que yo necesito en todas las áreas de mi vida, como esposa, como persona, como hija, como mujer, como madre, como persona que se puede entristecer, que le da ansiedad, que se puede frustrar, como persona que necesita un consejo. La palabra de Dios tiene todo. Por eso es que es importante entender lo que leemos. Pero como el enemigo busca desacreditar la palabra del Señor, y a veces nosotros nos detenemos mucho tiempo a escuchar las mentiras, no podemos crecer y no podemos anhelar porque no tenemos la palabra del Señor. Por eso es que es importante permanecer en su palabra y que la iglesia y los líderes empoderados se preocupen por enseñar la palabra de Dios, porque es esa la que liberta, no es el mensaje, no es el líder, es la palabra del Señor. Y yo he sido testigo de, a mí me pasa que a veces llego a un grupo y empezamos en cero. Yo le pongo desde la primera página. Y cuando tú empiezas desde la primera página con personas que están asomadas a la experiencia, pero como espectadores, las vidas cambian. Mire, en una ocasión yo estaba con un grupo de jóvenes, me los llevé a una iglesia que me invitaron porque era una convención, era, era una actividad grande y a mí me invitaron a hablar de sexualidad a una iglesia. Yo dije, ay Dios mío, los pastores bien viejitos. Y yo decía, ay Dios mío, a lo mejor a ellos les va a chocar que estemos hablando de estos temas, pero la sexualidad es un diseño divino. Y yo me llevé a los jóvenes porque yo quería que ellos salieran de la rutina y que vieran otras formas de adoración, otras congregaciones. Yo quería que ellos se pusieran, un grupo de jóvenes líderes que yo estaba formando. Cuando yo termino, se acerca la pastora, me ora y comienza a hablar en lenguas. Yo vi, o sea, sentí en el espíritu, uno recibe el testimonio de que había un don especial en esa mujer.
Ella ministró de una forma muy bonita. Y cuando se termina, yo le digo, yo quiero que usted ore por los jóvenes de mi iglesia, regálele una oración. Y Dios nos sorprendió, porque ella fue orando uno a uno. Ella empezaba hablando en lenguas y el pastor en el don de interpretación de lenguas. Cuando, la primera vez que oró, yo no me di cuenta de lo que estaba pasando, pero cuando oró la segunda vez, yo caí al piso arrodillada, porque yo había pedido y anhelado que los jóvenes de mi iglesia vieran esa experiencia, porque yo les contaba de cuando yo era pequeña. Allí en la iglesia de Dios Mission Board de la Parada 22 en Santurce, que pastoreaba Pérez Sánchez, y después los más que recuerdo fueron yo y Guadalupe y mi amada pastora Lucy. Las experiencias más convincentes con el Espíritu Santo las vivimos allí. Mi generación, la mayoría, le sirve a Dios, tiene ministerio. Es que lo que vivimos allí era tan convincente, fue tan convincente. Y yo les contaba, pero estas cosas casi no pasan hoy día. Y ellos fueron asomados. Y ese permanecer en la palabra les fue dando a ellos más curiosidad y más, pero los metimos en la palabra del Señor. Los metimos desde la primera página. Una iglesia empoderada conoce la historia, el relato divino y se apasiona por seguir. Y unos pastores empoderados enseñan la importancia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Así que yo pienso que, ¿verdad? Que hay muchos factores interactuando. Cuando hay una persona que piensa de esa manera, pues están sus propios, ¿verdad?, temores, que son alimentados por las conversaciones que le damos al enemigo. Y que esa mentira se tiene que caer en la medida que nosotros pasamos más tiempo con el Espíritu. Al principio, los líderes somos de gran utilidad para estas personas que están llenas de mentiras. Pero después, cuando esa persona va creciendo en la fe, se supone que sepa abrir una palabra. Y mire, de estudio en su iglesia, de cómo usar la concordancia, de cómo ir al original hebreo, al original griego. No se quede con eso para usted nada más, enséñeselo a todo el mundo. Enseñe a su iglesia a hacer una pequeña exégesis, a hacer homilética. O sea, anhele, no solamente para usted, estamos llamados a fructificarnos y a multiplicarnos, y no es parir literalmente. Yo no pienso parir más hijos naturales, pero sí estamos llamados a multiplicarnos y a fructificarnos en otros. Así que es una combinación. Hacemos nuestra parte, que es enseñar, sin afanarnos de convencer a los otros, como he puntualizado, porque es que ahí es que nos quemamos. Perdemos la perspectiva, queriendo usurpar el lugar del Espíritu Santo, y creemos que lo estamos haciendo bien, pero no. Ese trabajo es del Espíritu. Ahora, el Espíritu nos sorprende cuando estamos enfocados y tenemos la visión correcta. Tremendo, tremendo. Tremendo. Hermanas que me escuchan, Dios me las bendiga. Gracias por conectarse en esta mañana. Dios me las bendiga a todas. Anabel, Zoraida, Damaris, la ministra Damaris, Dios te bendiga. Está por ahí conectada también la copresentadora que está hoy ausente, Pastora Herminia, está conectada, Zoraida, Damaris Escalera, Dios te bendiga, María Teresa Quiñones, Tere, Dios te bendiga, Anabel y también Margarita, también la mencioné ahorita, y también Lupita, de allí de Hash, Nuevo México. Dios me las bendiga a todos y que la bendición del Señor sea con todos ustedes. Y creo que hace tiempo les mencioné que este es el año, según los hebreos, de la boca. Profetice, hable. Si el Espíritu Santo está alineado, usted está alineado al Espíritu Santo, usted va a poder hablar y va a poder profetizar lo que está en la palabra y según la palabra. Pero si usted no está alineada con el Espíritu Santo, entonces lo que va a profetizar son palabras vanas. Pero si usted está alineada o alineado
a la palabra del Señor, usted va a comenzar a profetizar sobre esos huesos secos en esos valles. Amén, amén. Es que, pastora, llévenos en oración para así concluir en esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, que es poderosa, nos la saboreamos, Sí, Señor. la disfrutamos, Señor, la degustamos. Qué rica es tu palabra para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, no solamente a indagarla, como hacía Esdras, Jesús. que preparó su corazón para indagarla, pero también, Señor, nosotras queremos Aleluya. llevarla a cabo, cumplirla, porque es imperativo que la llevemos a nuestras generaciones. Así que empezamos nosotras, Señor, recibiendo tu palabra, porque tu mente, tu mentalidad es pensar en las generaciones, Señor. Y pensando en nuestras generaciones, nosotros queremos estar empoderadas, Señor, para libertar, para orar por los enfermos y que se sanen, Señor, para que haya gozo en el corazón de nuestra nación que tanto lo necesita. Espíritu de Dios, Sí, Señor. yo te pido por las mujeres, los hombres, Señor. los jóvenes que van a estar al alcance de esta transmisión. Sí, Señor. Ayúdanos a hacer un análisis Sí, Señor. genuino de cuán empoderados estamos. Si hemos perdido, Señor, poder, si hemos cedido poder, Señor, sabemos que podemos retomarlo, Sí, Señor. que tú estás ahí a la diestra de Dios Padre. Sí, Sabemos que quedó anulada un acta, sí, sí. había unos decretos contra nosotros y que tú, Jesús, exhibiste públicamente al enemigo en la cruz. Sí, Señor. Exhibiste a las potestades y a las autoridades celestes. No están aniquiladas, no ignoramos cuáles son las intenciones del enemigo, del Dios de este siglo, que le ha venido a matar, a robar, a destruir. No ignoramos sus maquinaciones, Señor, pero sabemos que Él no tiene poder, que no tiene legalidad, más bien dicho. No hay legalidad en Él, porque tú nos has transferido tu poder a la iglesia, Señor. Somos iglesia. Ayúdanos a pensar con esa mentalidad de cuerpo, Señor. Ayúdanos a unirnos en una sola visión y en un solo propósito. Te pedimos perdón, Señor, si hemos fallado, si hemos omitido, si, Señor, no hemos ido cuando teníamos que ir, si nos hemos detenido, si hay indiferencia espiritual, te pedimos perdón. Nos volvemos a ti, Señor. Nos volvemos a ti, Señor, reconociendo que necesitamos ser empoderados para estos tiempos que estamos viviendo. Necesitamos ser empoderadas para luchar por nuestras generaciones, para traer a nuestras generaciones a Cristo. Necesitamos ser empoderadas, Señor, para poder estar de pies con todas las funciones que tenemos en el día a día. Necesitamos estar empoderadas, Señor, para recibir tu sabiduría, Señor, para recibir tus correcciones, tu discernimiento, Señor. Necesitamos estar empoderadas para reconocer que no somos mejores que nadie y que aquí el mejor eres tú. Necesitamos estar empoderadas, investidas de poder Aleluya. para abdicar a nuestro trono y Sí, sentarte a ti, Cristo. Nos volvemos a ti, gracias, Señor. Jesús. Nos volvemos a ti, Señor. Sí, Ayúdanos a seguir cumpliendo con la encomienda. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. amén, amén. Sí, Señor, ayúdanos. Dios me las bendiga. Dios me las bendiga a todas. Recuerden, el mes que viene es el mes de educación. ¿Por qué? Porque estamos celebrando, ¿verdad? A todas las madres, ya que el segundo domingo del mes de mayo es el Día de las Madres. Y también las madres mexicanas celebran dobles, Jonaya, porque ellas celebran en México, celebran en mayo 9 y aquí en los Estados Unidos, pues el Okay. segundo, o sea que la celebran doble. Ahí por ahí Anabel le tiene que dar a su mami 2 regalos, Anabel. Que les bendecimos. Recuerden, este mes próximo, el próximo martes, les voy a dar una probadita de lo que viene por ahí. El próximo martes está con nosotros una enfermera graduada y también pastora,
el 10 de mayo. Ay, me fallé por una, gracias. O sea que como quiera, el domingo y el lunes tienes que celebrar a tu mami. Así mismo es. Me atrasé un día. El próximo lunes está con nosotros una enfermera graduada y también pastora, Rebeca Ojeda. Ella va a estar hablándonos sobre la educación en el cuidado de nosotros como mujeres. Debemos hacer nuestros exámenes, tenemos que estar al día, y como enfermera, pero también a la luz de la palabra, nos va a llevar por ahí, por esa educación de física, en la que tenemos que también ser muy responsables en nuestro cuidado personal. ¿Por qué? Porque siempre nos tendemos como madres a poder cuidar, a tener que cuidar a nuestros cónyuges si lo tenemos, o a nuestros hijos, y muchas veces no tomamos el tiempo para cuidarnos nosotras. Es que rieguen la voz, aquí estará la pastora y también enfermera graduada Rebeca Ojeda con nosotros el próximo lunes en un nuevo tema de la mujer 101. Ese es nuestro tema del mes de mayo, que implica educación. Hay que ir a lo básico, hay que educarnos, hay que aprender a la luz de la palabra. ¿Amén? Es que Dios me las bendiga a todos. Una bendición tenerlas aquí en Hablemos Mujer este lunes. Recuerden, somos empoderadas, pero a través del sacrificio de nuestro amado Jesús en la cruz, y que Él nos dejó a su Espíritu Santo para que ejerciéramos la labor y la comisión que Él nos ha dado de anunciar las buenas nuevas de salvación. Es que abre tu boca y anuncia las buenas nuevas de salvación. Dios te bendiga, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, que tengas una excelente semana en el nombre del Señor. Hasta aquí, hasta la próxima, hasta el lunes, desde aquí de Kansas City, y la pastora desde algún lado de Puerto Rico. Dios me los bendiga a todas.